República Argentina, viernes 13 de febrero de 2026. Hoy exploramos el funcionamiento del Estado y la actividad económica a través de sus publicaciones oficiales. Analizaremos una decisión administrativa que rechaza la oferta de una empresa en una licitación clave por un detalle puramente formal. Veremos qué bienes y servicios busca contratar el gobierno, desde dispositivos médicos hasta telefonía para la Biblioteca Nacional. Investigaremos también por qué el Banco Central cita a personas y empresas a través de edictos públicos. Y finalmente, nos sumergiremos en el registro de dominios de Internet, que es un reflejo de las nuevas ideas y negocios que nacen en el país. Y vamos a empezar por esa decisión administrativa, porque es un caso de estudio perfecto, de verdad. A primera vista parece un simple trámite burocrático, vamos, el típico papeleo que uno se imagina en un ministerio. Pero, en realidad, revela una tensión fundamental en toda la contratación pública, y no solo en Argentina. Es ese conflicto permanente entre la flexibilidad, que a veces pide el sentido común, y el principio estricto de legalidad e igualdad para todos los que compiten. De acuerdo, vamos a desgranar esto. Se trata de la Decisión Administrativa 826 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Rechaza un recurso de una empresa en una licitación. Bueno, muy importante, nada menos que para gestionar las cuentas sueldo de toda la Administración Pública Nacional. Y el motivo del rechazo es casi increíble. La empresa presentó una declaración jurada de intereses en un formato antiguo. ¿Un formato que ya no valía? Exacto. Uno que dejó de estar vigente, fíjate, el 31 de mayo de 2024. Un simple formulario. Y aquí es donde la empresa argumenta que, que el rechazo es desproporcionado, que viola el principio de razonabilidad. Su defensa es, en esencia, que es solo un papel, el contenido es el mismo, no seáis tan rígidos, pero la administración responde con un argumento muy, muy potente. ¿Y cuál es ese argumento? Porque, sinceramente, a primera vista suena a un exceso de burocracia. ¿De verdad se puede dejar caer una oferta multimillonaria por un error de formato? ¿No hay un coste de oportunidad, un perjuicio para el propio Estado por perder una posible buena oferta por un detalle así? Norma que regula los conflictos de intereses exige este formulario actualizado porque la información que pide es distinta. Ah. Es más detallada y está diseñada para integrarse en un sistema digital de control. Aquí Es donde se pone interesante. Entonces no se trata del Papel. sino de los datos. La administración no solo quiere la declaración, quiere la información estructurada de una manera específica para sus sistemas. Aceptar el formulario antiguo no era solo una concesión, era aceptar datos incompletos o en un formato inútil para sus herramientas de control. Precisamente. Y eso les permite argumentar que aceptar ese formulario habría violado dos principios sagrados. Primero, el principio de legalidad, porque el pliego de condiciones es, como dicen ellos, la ley del contrato, y es obligatorio para todos, incluida la propia administración. No pueden cambiar las reglas a mitad del partido. Claro. Y segundo, y más importante, el principio de igualdad. Si le perdonaban este requisito a un licitador, ¿qué pasaba con los demás? Con todos los que sí se esforzaron por cumplirlo al pie de la letra. Claro, se crearía un precedente peligrosísimo, ¿no? Cualquier otra empresa podría decir, oye, a ellos les permitisteis un error, así que a mí me tenéis que permitir este otro. Y se desmorona todo el sistema. Lo fascinante aquí es cómo la decisión aborda un principio que se llama informalismo en favor del administrador. Este principio existe para que la administración pueda perdonar errores menores, una coma mal puesta, un anexo olvidado que se puede presentar al día siguiente. Pero la resolución establece una línea muy clara. El informalismo no puede aplicarse si vulnera la igualdad y la transparencia. Dispensar a este licitador de un requisito que ellos consideran sustancial le habría dado una ventaja injusta. Esto no es solo sobre un formulario. Es una fotografía de un cambio más grande. El avance hacia una burocracia digital donde el cumplimiento es binario. O encajas en el molde o estás fuera. Es una visión bastante implacable de la administración. La integridad del dato prima sobre el error humano. Y parece que esta obsesión por el detalle es general. Fíjate que en el mismo boletín vemos una corrección de la Secretaría de Cultura. En la Resolución 85-2026 tienen que rectificar un artículo de una resolución anterior. Solo para aclarar que una convocatoria entraba en vigor el día de su publicación y no al día siguiente. Es un recordatorio de que en este mundo cada palabra y cada fecha cuenta. Cada palabra. Pasamos de un mundo donde un funcionario podía usar su criterio
a uno donde un algoritmo simplemente dice ¿cumple o no cumple? Y este caso de la licitación es un ejemplo perfecto de las consecuencias. Así que por un lado tenemos al Estado imponiendo estas reglas tan estrictas. Pero, ¿qué pasa cuando los ciudadanos o las empresas las incumplen? Sobre todo en un área tan sensible como la financiera. Porque eso nos lleva directamente a los edictos del Banco Central. Efectivamente, es la otra cara de la moneda. Si la primera sección trataba sobre las reglas para contratar con el Estado, la segunda trata sobre las consecuencias de no seguir las reglas del Estado. Y aquí la herramienta es mucho más contundente que rechazar una oferta. Totalmente. Porque esto no son anuncios de empresas que se crean o se disuelven, que también los hay, ¿eh? Lo que de verdad llama la atención son estas citaciones formales del Banco Central de la República Argentina. Citan, por ejemplo, al representante legal de Areco Cambios S.A. y a varias otras personas con nombre, apellido y número de documento. Y todo en expedientes por infracciones a la ley del régimen penal cambiario. El régimen penal cambiario es, el conjunto de normas que regula todas las operaciones de cambio de moneda, transferencias de divisas al exterior. Es el guardián del sistema financiero en ese aspecto. Cuando el Banco Central sospecha de irregularidades, operaciones no declaradas, fuga de divisas, lo que sea, inicia un sumario administrativo. Y aquí llega mi pregunta. ¿Por qué publicarlo en el boletín oficial? Parece una medida muy drástica, casi del siglo XIX. ¿Por qué exponer públicamente a estas personas y empresas? ¿No hay métodos de notificación más privados? Parece casi un acto de humillación pública. Es que esa es, en parte, la intención. La publicación en el boletín oficial es el último recurso legal para notificar a alguien cuando no se le puede localizar por otros medios. Pero al hacerlo, se convierte en una herramienta de lo que podríamos llamar transparencia forzosa. El aviso les da un plazo de 10 días hábiles para estar a derecho, que básicamente significa presentarse ante el Banco Central con un abogado, y les advierte de que si no lo hacen, se les declarará en rebeldía. Lo que permite que el proceso continúe sin ellos. Exacto, con consecuencias potencialmente muy graves. O sea, es una forma de decir, le hemos buscado por todas las vías posibles, no lo encontramos, así que ahora lo hacemos público, para que nadie, ni usted, ni el resto de la sociedad, pueda alegar desconocimiento. Eso es el último clavo en el ataúd de la notificación. Pero tu apreciación sobre la humillación pública es muy acertada. En la era digital, donde el control reputacional es clave, que tu nombre aparezca en el boletín oficial vinculado a una infracción cambiaria tiene un peso enorme. Funciona como un elemento disuasorio para el resto del mercado. Es el Estado usando su plataforma más solemne, el boletín, como una especie de picota digital. El mensaje es claro. No solo te perseguiremos legalmente, sino que nos aseguraremos de que todo el mundo se entere. Visto así, es una herramienta de poder inmensa. Hemos visto al Estado como un regulador estricto y como un sancionador público, pero también tiene otra faceta que vemos en la tercera sección, la de ser el cliente más grande del país. Y su lista de la compra de un solo día es de lo más reveladora. Absolutamente. Si quieres saber cuáles son las prioridades y las necesidades de un país, no vidres los discursos, mira sus licitaciones. Y la variedad que vemos aquí es enorme. Es que es un espectro completísimo. Por un lado tienes al Ministerio de Salud con una licitación, la 0035-2025 para la adquisición de dispositivos DIU tipo T. Una necesidad de salud pública muy concreta. Por otro, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia busca un servicio integral de racionamiento de alimentos en cocido para los hogares, necesidades sociales directas, básicas. Y junto a eso, las necesidades para que la propia maquinaria del Estado funcione. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno necesita un servicio de telefonía VoIP. El Banco de la Nación, un servicio de transporte y correspondencia. Y la ANSES, la Seguridad Social, busca una suscripción de agentes para la gestión de vulnerabilidades de sus sistemas informáticos. Esto último es crucial, ¿eh? El Estado sabe que es un objetivo de ciberataques y tiene que comprar defensa. Ahora, el mecanismo para todo esto son portales electrónicos como compre.ar o contrate.ar. En teoría, esto centraliza y transparenta todo el proceso. ¿Realmente funciona así? ¿Consiguen estos sistemas nivelar el campo de juego para que una pyme de provincias pueda competir con una gran empresa de la capital? ¿O al contrario, crean simplemente una nueva barrera, esta vez digital? Esa es la eterna discusión. El objetivo de estos portales es noble: máxima transparencia y concurrencia.
Cualquier proveedor, en teoría, puede ver los pliegos, hacer consultas y presentar su oferta en igualdad de condiciones. Se eliminan las reuniones a puerta cerrada, los sobres en mano. El acto de apertura de ofertas es público y digital. Y sin duda es un avance gigantesco en términos de transparencia. Pero siempre hay un pero. Siempre. La realidad es que navegar estos sistemas requiere un cierto nivel de especialización. Hay que saber interpretar pliegos complejos, cumplir con garantías, estar inscrito en registros de proveedores. A menudo, las empresas más grandes tienen departamentos enteros dedicados solo a licitaciones públicas. Para una pyme puede ser un esfuerzo titánico competir. Así que si bien la barrera de la información privilegiada ha disminuido, ha surgido una nueva barrera de complejidad administrativa digital. El sistema es más justo, sí, pero no necesariamente más fácil para los pequeños. Es una buena matización. Pasamos entonces de la rigidez formal del Estado a la parte más dinámica y, si se quiere, caótica de la economía, el nacimiento de las nuevas ideas. Y no hay mejor sitio para verlo que en el registro de dominios de Internet. Es mi sección favorita, de verdad, porque si las licitaciones nos dicen lo que el país necesita hoy, el registro de dominios nos da pistas sobre lo que el país está soñando para mañana. Es un mosaico de intenciones, un mapa en tiempo real de la energía emprendedora. Y hay de todo. Nombres muy directos, muy funcionales, como asesoramientolegal.ar o arenasneumáticos.ar. Sabes perfectamente a qué se dedican. Pero luego están los creativos, los que te hacen pensar. Aeroplano.ar, ceremoniacoffee.ar o mi favorito de hoy, eloficioinvisible.com.ar. Suena a una novela de espías, a un estudio de diseño. Es increíble la de historias que se pueden imaginar solo con leer estos nombres. Es una forma de poesía comercial. Y también vemos estrategias de negocio muy claras. Por ejemplo, una misma persona, Tadeo Catriel Cabrera, registra dos dominios casi idénticos, matamate.ar y matamates.ar. Claramente está protegiendo su marca desde el minuto cero, anticipando que la gente podría buscarlo en singular o en plural. Es un movimiento inteligente. Y no solo son individuos. Vemos a Balance Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., una empresa financiera enorme. Y está registrando balanceacademy.ar y balanceacademy.net.ar. Están pensando en una plataforma educativa. Es una ventana a la estrategia de expansión de las grandes corporaciones. El análisis de las extensiones también es muy revelador. La inmensa mayoría son .com.ar, el estándar. Pero de repente encuentras un .org.ar para la Fundación Monterita del Quillinzo, que señala una organización sin ánimo de lucro, o un .tour.ar para argentinaalacarta.tour.ar, un proyecto enfocado claramente al turismo. Y un detalle muy interesante es la presencia de titulares extranjeros. Cierto. Vemos registros a nombre de entidades como Domrobot.ug o Netim, identificados con pasaporte, o una transferencia del dominio bindingsite.com.ar a la empresa estadounidense DN Citation Inc. El espacio digital argentino no es una isla, es un terreno de juego global. Exacto. Demuestra que hay un interés internacional por tener presencia en el mercado digital argentino. Cada uno de estos registros, desde el de Tadeo Catriel Cabrera hasta el de la multinacional DN Citation Inc., es el primer ladrillo de un proyecto. Algunos se convertirán en grandes empresas, otros desaparecerán en 6 meses. Pero hoy, en este boletín, todos son iguales. Una línea de texto que representa una nueva ambición. Ha sido un recorrido completo. Hemos empezado con la frialdad de una decisión legal que puede costar un contrato millonario, pasando por la exposición pública de una investigación financiera y la gigantesca lista de la compra del Estado, para terminar en el germen de un nuevo café o una consultora legal. Todo en las publicaciones oficiales de un solo día. Y esto nos deja con una reflexión final que de alguna manera conecta el principio con el fin. La publicación diaria y exhaustiva de todos estos actos, desde la licitación hasta el registro del dominio, busca la máxima transparencia. Es un ideal democrático, que la ciudadanía pueda saber todo lo que hace el Estado y todo lo que ocurre en la economía. Pero en un mundo ya saturado de información, esta avalancha de datos oficiales realmente nos acerca a una mayor comprensión y control. Es la gran paradoja de la era de la información, ¿no?
Exacto. O puede que el propio volumen de datos, la densidad de los boletines, haga que sea más difícil distinguir lo crucial de lo trivial, dónde se encuentra el equilibrio entre la transparencia total, el volcado de absolutamente todo, y la claridad efectiva, que es la capacidad de entender realmente qué es lo importante, porque publicarlo todo es una cosa, pero que se entienda es otra muy, muy distinta.